Shalom Braja, Tizku, Leshanim Rabot, Neimot Betovot, que tengamos una buena salida de la fiesta de Shavuot, que solamente podamos escuchar buenas noticias a partir de este momento, después de haber podido pasar una fiesta significativa, de haber podido revivir esa entrega de la Torah en el monte de Sinai, de haber tenido estudio durante toda la fiesta, Bezrat Hashem, que el mérito de todo ese estudio sea para todo el Am Israel. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, final de la página 35. Ayer había dicho página 36, pero me equivoqué, era la 35. Hoy sí vamos a estudiar la página 36 de Masejet Yomá. Y vamos a comenzar, como veis, al final de la 35, eso sí, en una nueva Mishnah. A ver si conseguimos un buen tamaño ahí para que se vea bien. Luego, cuando pase a la otra página, lo agrando porque es más estrechita la página. Muy bien. Entonces, esta nueva Mishnah nos va a seguir hablando de cómo era el servicio, ahora sí, del Kohen Gadol. Ahora ya tiene que ver exclusivamente con el servicio que corresponde a Yom Kippur. Es decir, lo que el Kohen Gadol hacía de manera excepcional por ser Yom Kippur. Bien, ya habíamos empezado a ver. Y nos dice así la Mishnah, Balo el paró. Es decir, el Kohen Gadol venía a ocuparse ahora de su toro. Es decir, el Kohen Gadol tenía que traer un toro como ofrenda en el día de Kippur. Y en ese toro iba a hacer capara, iba a expiar sus propias transgresiones y las transgresiones de su casa. No dice así. Balo es el paró. Uparó allá Omed, ven a Ulam la Mizbeach. Es decir, su toro estaba puesto entre el Ulam es el edificio del Bet HaMikdash, y el Mizbeach, y el altar exterior. Roshola Darom, Upanable Maharab. Su cabeza estaba hacia el sur, o sea, la parte delantera del animal hacia el sur, y la cara del animal mirando hacia el Maharab, hacia el oeste, es decir, hacia el Ulam, justamente. La Cohen, ¿y el Cohen dónde estaba? Omed Bamizrach, él está en el este, también, es decir, mirando hacia el Ulam. Ufanable Maharab, su rostro estaba hacia el oeste. ¿Qué hacía? Alab, ponía sus dos manos sobre el animal, es decir, entre los cuernos del animal, Umidvada, y hacía vidui, es decir, expresaba en palabras cuáles eran sus transgresiones. ¿Cómo decía? Becaja ya Omer, y así es como decía. Todo este texto que estamos viendo es un texto que nosotros decimos durante Yom Kippur en el servicio de Musaf, en aquello que se llama el Seder HaAbodah. Es decir, ahí donde se nos detalla todo esto que estamos estudiando en Masejet Yomá. Aquí viene en nuestra tefilá, en el Musaf de Yom Kippur. Entonces, ¿cómo decía el Kohen Gadol? Bejaja ya Omer. Ana Hashem, por favor Hashem. Aviti, es decir, transgredí. Pashati, me rebelé. Hatati, y me equivoqué, erré en mis acciones. Lefaneja ante ti. Aniubeti, yo y mi casa. Ana Hashem, por favor Hashem. Capernala Abonot, perdona mis transgresiones. Vela Peshaim y mis rebeliones. Vela Hataim y mis errores. Sheaviti, Veshepashati, Veshehatati, Lefaneja, Aniubeti. Muy bien. Opa, he quitado el cable, y si he quitado el cable, se me va a apagar el ordenador. Qué, qué bien que lo he visto, la verdad. Muy bien. Que Torah Moshe Abdeja, continúa diciendo el Cohen, como está escrito en la Torah de Moshe, tu siervo, porque en este día yo os voy a expiar mi kolja totejem, Hashem titharu, delante de Hashem os vais a purificar. Vejen, es decir, ¿quiénes son ellos? Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los Kohanim y el pueblo. Vea Kohanim, vea Haomedim, Azara, que estaban en la Azara del Bet HaMikdash. Que Shayu Shomim, cuando escuchaban el nombre, el Shema Meforash, el nombre explícito de Hashem que salía de la boca del Kohen Gadol. Onim Maharab, es decir, en realidad nosotros decimos Ayu Koreimu Mishtachavim Venofelim al Penehem, es decir, que se inclinaban y se encorvaban y se tiraban sobre sus faces y exclamaban Baruch Shem, y decían que vos Malchutó Leolam Vaed. Así es como respondían cuando escuchaban el nombre de Akadosh Baruj Hu, que el Kohen Gadol decía de manera explícita. Muy bien, esta es la Mishnah.
Una Mishnah muy bonita que vamos a seguir ahora analizando en nuestra Gemara. Muy bien, ahora sí, tamaño original. Nos dice la Gemara, perdón, vamos a pasar de página. Lo primero que la Gemara va a tratar de entender es qué se llama el norte del lugar del templo, ¿verdad? Nos dice así la Gemara. Es decir, estudiamos en la Mishnah que este toro, estaba puesto entre el Ulam y el Mizbeach, entre el palacio, entre el edificio y el Mizbeach y el altar. Y ahí se hacía la semijá, ponía las manos y hacía vidui. Ahora, nosotros vamos a estudiar que el lugar donde se hace la shejitá es el mismo lugar donde se hace el vidui y que los koche kodashim, aquellas ofrendas que son kodesh kodashim, tenían que hacerse en el lado norte del atrio, del patio del Betamigdash. Entonces pregunta la Gemara, Manshamat le de Amar, Ben Haulam la Mizbeach, Zafón, dice, ¿acaso tú ya has escuchado que ese lugar que está entre el edificio y el altar, eso se llama Zafón, eso se llama el norte? Entonces, responde la Gemara y dice, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Dice, esta enseñanza sigue la opinión de Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon. De Tania, como se enseñó en una vereita, es de Utzafón. ¿Cuál es el norte? Mikir Shel Mizbeach Tzefoni, Beat Kotel Azara. Es decir, desde el muro norte del Mizbeach hasta el muro de la Azara, del patio. Ugeneget Kola Mizbeach Kulo, y es decir, todo ese espacio que hay frente al altar. Libre Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Mosif Af Ben Aulam la Mizbeach. Es decir, que Rabbi Elazar Rabbi Shimon, justamente lo que estamos diciendo, añade también el espacio que había entre el Ulam, entre el edificio y el Mizbeach. Por último, Rabbi Mosif, Av Mekom Deristad Ragle Kohanim, Veav Mekom Deristad Ragle Israel. Rabbi, que es la tercera opinión, vamos a ver ahora un esquema. Añadía también el lugar donde pasaban los Kohanim, es decir, Ezrat Kohanim, y también Ezrat Israel, donde pasaban Israel, que son 11 amot y 11 amot de más. Abal, Mina Jalifot, Belifnim, Akol Modim Shepasul. Pero desde las Jalifot, vamos a ver también lo que son unas habitaciones donde se guardaban los cuchillos hacia dentro, vamos a ver lo que es. Todo el mundo está de acuerdo que ahí ya no se podía hacer la shejitá del animal. Bien, vamos a compartir, vamos a ver primero aquí, espero que se vea muy bien. Aquí es lo que nos está diciendo, que venía frente a por su toro, y fijaos cómo está puesto el toro, es decir, la cara del toro está en el lado norte, en el lado sur, mirando hacia el sur, y la cara mirando hacia el oeste. Bien, y el Cohen está al este del toro y mirando hacia el oeste. Muy bien, lo que nos dice aquí, la primera opinión que trae sobre qué es el norte es justamente este espacio. Es decir, desde esta pared del Mizbeach, del altar, hasta la pared final de la Azará, es decir, del patio, todo este espacio en rojo sería lo que se llama el zafón. Y ahí es donde se debería hacer la shejitá de los Kodesh Kodashim, de las ofrendas de santidad. Ahora, Elazar de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar dijo, Rabbi Shimon dice, incluye esta parte entre el Ulam, que es esta pared que se ve aquí, y el Mizbeach. Todo este espacio aquí también lo estaría añadiendo Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Por eso dice que aquí es donde se hacía, justamente, en este lado. Por último, Rabbi incluye estas dos partes. Es decir, la parte de aquí, estos 11 amot que eran por donde pasaban los Kohanim, y estos 11 amot que era donde pasaban los hombres de Israel. Bien, y lo último que nos dijo esta veredita es que desde Beta Jalifot, es decir, desde este lado para acá, toda la parte verde, ahí todo el mundo está de acuerdo que ahí no se podía hacer la shejitá, eso se llama que la shejitá ahí está pésula. Vamos a compartir otro esquema que nos viene a explicar lo mismo para ya acabar de entender todo esto. Perdón, tenía que empezar aquí. Muy bien. Entonces tenemos, la Mishnah nos dice que el toro se ponía aquí, entre el Ulam y el Mizbeach. Este es el Ulam y este es el Mizbeach. ¿Bien? Muy bien. Después, ¿veis ahí donde está? El toro está apuntando hacia el sur, la cara mirando hacia el oeste. Es lo que acabo de hacer. Bien. Y por último, aquí tenemos las tres opiniones que estábamos mencionando.
tenemos la primera opinión, que es la de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, es decir, que únicamente se llama norte. Esta zona que está marcada como B, es decir, de la pared del Mizbeach hasta la pared de la Azara, todo ese espacio. Esta es la opinión de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, es decir, que añade la zona A y la zona B. Y por último, Rabbi, que dice que también estas 11 amos de aquí y estas 11 amos de aquí también se llaman así. Hay que entender que esto sigue una de las opiniones sobre cómo estaba dispuesto el altar. Si os acordáis, habíamos dicho que había una discusión si el altar estaba justo en el centro exacto del patio o estaba un poquito más hacia el sur. Bien, entonces aquí estamos tomando esta opinión de que el altar está justo en el centro. ¿De acuerdo? Último esquema. Bien, estas son las dos cámaras que se llaman las cámaras de los cuchillos, es decir, desde las cámaras de los cuchillos hacia adentro está prohibido hacer la shejitá del animal. Muy bien, volvemos entonces a nuestro texto y seguimos con nuestro estudio de hoy. A ver, creo que había una pregunta. No hay pregunta. Muy bien. Entonces, ya hemos entendido las tres opiniones. Nos dice así. Entonces, a priori, únicamente Rabbi Elazar y Rabbi Shimon piensa que entre el Ulam, es decir, entre el edificio del Bet HaMikdash y el Mizbeach, es el norte. Entonces dicen que, si es así, lema que Rabbi Elazar y Rabbi Shimon y lo que Rabbi. Digamos que esta enseñanza, esta Mishnah, sigue la opinión de Rabbi Elazar y Rabbi Shimon y no la opinión de Rabbi. La Gemara dice no, afirma un tema, incluso si quieres decir que sigue la opinión de Rabbi. Hashta, a de Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Mosif. A de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, lo Mosif. Es decir, si tú me vas a decir que sigue la opinión de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, me estarías diciendo que la opinión de Rabbi que añade la parte más la parte más, perdón, la parte más al sur, es decir, donde caminaban los Kohanim y donde caminaba Israel. ¿Y qué me vas a decir? Que solamente añadía eso. Si os acordáis del esquema, vamos a volver a poner el esquema. Sí, Rabbi, cuando añade, ¿qué es lo que añade? ¿Añade sobre B, añade C? ¿O sobre A y B, añade C? Eso es lo que va a fijar. Si yo puedo decir que mi Mishnah sigue la opinión de Rabbi Lazar, de Rabbi Shimon, o si también puede llegar a seguir la opinión de Rabbi. ¿Bien? Muy bien. Sigue entonces la Gemara. Estamos ahí. Eh, pa, 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 Lomosif. Dice, Ananahi, Kamrinan. Entonces, la Gemara vuelve a explicar cuál es la intención de la pregunta, de por qué no se establece la Mishnah como la opinión de Rabbi. Dice, nosotros también así podemos decir. Y Rabbi, si nuestra Mishnah fuese la opinión de Rabbi, Nokme Bekula Azara. Es decir, yo podría hacer la shejitá del animal, del toro, del Kohen Gadol en cualquier otro lugar. Ela Mai Rabbi Elazar Rabbi Shimon hi. Entonces la Gemara rechaza y dice, ¿no? Dice, ¿por qué? Vamos a explicar que esa Mishnah es como Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon. Benogme, Bemisbeach, la Kotel. Tenemos que establecer que el animal se ponía entre el altar y el muro, que eso es realmente para todo el mundo, el Zafón es el norte. El Amay Itlach Lememar, Mishum Hulsharek. Entonces, ¿por qué vamos a decir que se ponía más cerca, en la parte norte estamos diciendo, pero más cerca del edificio del Bet HaMikdash, como la opinión de Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon? Dice, Mishum Hulsharek Kohen Gadol. ¿Por qué? Porque el Kohen Gadol, tenemos que tener en cuenta que era una persona anciana, que iba a estar de ayunas, que no había dormido la noche, y ya empieza a estar cansado. Entonces, él hace que esté lo más cerca posible para que después, cuando tenga que llevar la sangre al interior, etcétera, todo lo tenga más a mano. El Rabbi Nami, Mishum Hulshat de Kohen Gadol. Muy bien. Vimos en la Mishnah y nos dice, Roshole Daromu Panable Ma'arav. Es decir, el toro tenía que estaba dirigido en su cabeza hacia el sur y su cara mirando hacia el oeste. Dice, Eji Meshkahatle, ¿cómo vas a encontrar una posición así?
Amarrab dijo Rab, Beokem Edosho, es decir, que va a girar su cabeza hacia el oeste. Es decir, el animal está dirigido de sur a norte, la cabeza está en el sur y la cola está en el norte, pero la cabeza está mirando hacia el oeste. Benogme lehedia. Y entonces, ¿por qué no lo pones directamente al revés? Que la cabeza esté mirando directamente hacia el oeste y la parte de atrás del animal hacia el este, y ya vas a tener lo mismo. ¿Sí? Amar a Valle dijo a Valle que tenemos Shemay Arbiz Gelali. Dice no. ¿Por qué? Esto fue un decreto. ¿Para qué? Para evitar que el animal en algún momento venga a hacer sus necesidades, venga a lanzar excrementos, y entonces eso quede de cara al altar, y sería un desprecio para el altar. Entonces, por eso hicieron que su parte trasera esté lo más lejos del altar posible. Muy bien. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una veredita. ¿Dónde estamos aquí? Tanur Rabanán. ¿Qué tal Somer? ¿Cómo va a hacer esta semijaba? ¿Cómo va a poner sus manos sobre el animal? Azeba. Omed Bazafón. Es decir, el animal está en el norte, para que la shejitá sea justamente en ese lugar. Upanable Maharab, y mira hacia el oeste. Vasomer, Omed Bamizrach, y el que apoya sus manos está en el este. Upanable Maharab, y mira hacia el oeste. Maniach Shete Yadav, Ben Shete Keranot, pone sus dos manos entre los dos cuernos del animal, Shel Zebach, Uilbal Shelo Yeh, Dabar Jotet Benole Ben Zebach, y lo único que tiene que no haber ningún tipo de interrupción, es decir, las manos tienen que tocar directamente el animal, no puede haber nada que se interponga entre ellas. Ahora, Umidbade, y entonces viene a expresar sus transgresiones, lo que se llama la confesión, el vidui, ¿sí? ¿Y cómo hace? Dice, al hatat, por las transgresiones que requieren un korban hatat, ¿sí? Abon hatat. Entonces ahí expresa las faltas que eran hatat. Al asham, si es por un asham, por una ofrenda delictiva, abon asham, ahí expresa qué tipo de ofrenda delictiva, qué transgresión hizo. Ve al olá, y para un korban olá, dice, abon leket shijeja upea. Ahí va a expresar si transgredió las prohibiciones del leket, shijeja y pea. Son tres tipos de mitzvot que tienen que ver con la cosecha, en las cuales la persona no dejó o las espigas que se le cayeron, o no dejó los montones de espigas ya atadas que se le olvidaron en el campo, o no dejó una esquina del campo sin cosechar. Umaserani, y también por el Maaserani. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Libre Rabbi Yossi Galili. Nos está diciendo que Rabbi Yossi Galili opina que estas tres tipos de estas transgresiones, es decir, que si transgredí la prohibición del leket, shijeja o pea o del Maaserani, yo tengo que traer un korban olá. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es si el korban olá se trae sobre el no cumplir con una misvá tase, una misvá de acción, o una misvá lota hace, que tiene una misvá tase para repararlo, lo que se llama lav anitak le hace. Vamos a entrar en el detalle de todo esto. Vamos a ver primero cuál es la discusión. ¿Por qué? Porque esta era la opinión de Rabbi Yossi Galilí. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dice, en ola va, es decir, la ola solamente viene al hace, por una misvá tase, una misvá de acción que yo no hice, ve al lota hace shenitak le hace. O por una misma lota hace, es decir, una prohibición que yo transgredí y que tenía la posibilidad de repararlo con una misma hace. Entonces, aquí la discusión cuál es, que a priori Rabbi Akiva opina que leke shijja y pea, estas tres misbot del campo, no son un lav anitak le hace. Vamos a ver en los versículos a qué está haciendo referencia. Entonces, pregunta la Gemara. Puesto que según los dos Tanaim, los dos sabios, la olá viene a expiar sobre un lota AC que no recibe malkut, que no recibe golpes. Ya hemos estudiado Masajet Makot en el Beta Midrash, si os acordáis, los que pudimos estudiarlo. Es decir, ahí el castigo, por así decirlo, básico para una misma lota AC es recibir malkut.
se recibía golpes, 39 golpes o en función de lo que la persona podía soportar. Todo lo que dice la Torá, lo, se recibe en Malkut. Ahora, hay algunas prohibiciones de lo que no reciben Malkut. ¿Por qué? Porque tienen asociada el castigo de Karet. Entonces no se le puede dar Karet, no va a recibir Karet y además le vamos a dar Malkut. O porque son Lavin, son Misbot Lotase, que tienen la posibilidad de repararse con una Misbatase. Entonces aquí la discusión está en que tanto Rabbi Yossi Galilí como Rabbi Akiva están de acuerdo que no se, que la Olá sí sirve para una misbah lota hace que no tiene malkut. Entonces, Bemaika mi pligue. ¿Dónde está entonces la discusión entre Rabbi Yossi a Galilí y Rabbi Akiva? Amar Rabbi Yirmiyá. Dijo Rabbi Yirmiyá, Belav de Nevela. Es decir, está hablando de una misbah lota hace como la de la nevela. ¿Qué es la nevela? La nevela sabemos que es un animal que falleció sin que se le hiciese la shejita, un cadáver de un animal. Bien, yo me encuentro un toro muerto en el campo, yo no puedo comer de su carne porque se llama nevela. Ahora, ¿cómo dice la Torá? Dice, lo tojal kol nevela, no comerás cualquier nevela. Pero después nos dice la Torá, la gela asher bishareja titenen al veojla. Aquel extranjero que se encuentre en tus portones, dásela a ella para que lo coma. Entonces dice, sobre esto es que están discutiendo. Belab de nevela mi pligue. ¿Por qué? Porque este lab, este lota AC, no es un lota AC que viene seguido de una misbata AC para reparar. ¿Por qué? Porque si la persona transgrede la prohibición de no comer el cadáver, ya no puede hacer la misbata C para repararlo, porque ya se lo comió. No le puede dar al extranjero la carne que ya se comió. Entonces no tiene cómo repararlo. Sin embargo, la Torah escribe un lota AC seguido de un AC. Entonces dice así. Rabbi Akiva Sabar, Lav Maliahu. Rabbi Akiva dice que la nevelá es un lo ta'ase 100%. No tiene reparación. Rabbi Yossi Galili Sabar, Lav, lo Lav Maliahu. Dice no es un Lav, no es un lo ta'ase completo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hay algo especial en ello. Porque la Torah describió un lo ta'ase seguido de un AC. Ahora viene a explicar esta discusión entonces. Dice, Abayama. Dice Abaye, de Kule Alma, Lav de Nevela, Lav Malia Habe. Dice, todo el mundo está de acuerdo que el lota hace de la Nevela, de no comer un cadáver, todo el mundo está de acuerdo que es un lota hace plenamente. De Aja, pero aquí, ¿dónde está la discusión? No están por la Nevela, está en la discusión por lo que dijeron sobre el Lekech y Pea, sobre las misbot de dejar las espigas, etc. Dice, Beta'azov kamipligue. La discusión está sobre la palabra ta'azov. ¿Qué quiere decir? Dice, dice, Ubkutrehem et ketirastrehem, cuando vais a cegar la siega de vuestra tierra, lo tejale peatza de bekutreja, no vas a cegar, no vas a concluir la esquina de tu campo en tu siega, Veleket ketzirejá lo telaket, leani velager ta'azov otam. Es decir, todo eso que no vas a cegar y las espigas que se te cayeron que no vas a recoger, leani velager para el pobre y para el extranjero, ta'azov otam. Las vas a abandonar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo mismo. Dice, lo tejale, no te concluirás. ¿Sí? Y después dice, ta'azov otam. Es decir, tienes un lota AC y tienes una misbata AC. ¿Sí? Pero también es un poco similar al de Nevelá. ¿Por qué? Porque si ya lo cegué, la esquina del campo, ya no puedo dejársela al pobre y al huérfano. ¿Bien? Entonces nos dice así. Beta'azov kamipligue. De Rabbi Akiva Sabar, Rabbi Akiva opina ta'azov meikara mashma. Es decir, la palabra ta'azov, lo dejarás, es algo que se tiene que hacer a priori. Es decir, desde el principio tienes que dejar ese lugar. Y si ya lo cortaste, ya no puedes dejárselo. Entonces, no es un lav que se puede reparar. ¿Sí? Rabbi Yosef Galili Sabar, hasta mashma. Es decir, no,
que incluso que ya transgrediste y lo cortaste, es una misvá de la Torá de dejárselo ahora a los pobres. Y entonces el que hace esto está reparando el lota hace con una misvá hace. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una verdad, que tzad mitvade. Es decir, esa era la discusión. Es decir, ¿por qué están discutiendo Rabbi Yossi y Rabbi Akiva? Están discutiendo sobre el concepto de los lab hanitak lease, una misma lota hace que se puede reparar a través de una acción. Bien, todos estos lota hace que se reparan a través de una acción se aprenden perdón, que el lota hace. Vamos a tratar de organizar las ideas. Que una misma lota hace, que se infringe, requiere malkut, requiere golpes, se aprende de lota jos shor vedisho. Es decir, que no debes ponerle el bozal al toro cuando estás arando. ¿Sí? Y después dice que ahí recibirá malkut. Entonces, todo lo que se asemeja a ese lota AC recibe malkut. Por eso vienen y dicen, no, el lab, el lota AC, que además después la Torah dice un ACE, una misbat AC, ese no recibe malkut. Bien, entonces estos casos que hemos visto aquí, la nevelá y el lekech y PA, son, entre comillas, o algo que se parece a una excepción. ¿Por qué? Porque en cierto modo no se parece al shor, bedisho, al bozal del toro, del cual se aprende el malkut, pero también, perdón, ¿por qué no se parece? Porque además después viene una misbata C, pero por otro lado esa misbata C no es una misbata C que podamos decir plenamente que se puede cumplir, porque si ya me comí la nevelá o ya corté la siega, entonces, ¿cómo voy a cumplir con eso? Por eso ahí viene la discusión, y esta es la discusión entre Rabbi Akiva, Rabbi Yossi y Galili. Muy bien, sigue la Gemara, y nos viene, vuelve sobre la Mishnah, y dice, Tanur Rabanan Ketzad Mitvade. Aquí estamos. Ketzad Mitvade. ¿Cómo se tiene que hacer para hacer este bitui? ¿Sí? ¿Cuáles son las palabras, el orden exacto de las palabras? Dice así, Abiti Pashati Hatati. Es decir, yo he transgredido, me he revelado y he errado. Y nos dice justamente en este orden. Ahora, sobre esto van a discutir, vejen, ¿sabes qué? Además, así vemos también, Besaída Mishtaleach, en el cabrito que era enviado al desierto. Ahí dice también, Veidvada alav, dice la Torá, y va a expresar sobre él, Kol abonot, todas las transgresiones, Bene Israel, del pueblo de Israel, Bet Kol Pishehem, y todas sus rebeliones, Lejol Hatotam, y todos sus errores. Vejem be Moshe, y también así Moshe Rabenu dijo, no sea bomba fecha vejata, cuando está hablando de los 13 principios de la misericordia divina. Es decir, que deja pasar el abón, la transgresión, la fecha, la rebelión, el jatá, el error. Libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Es decir, que este es el orden. Los sabios dicen, Elu zedonot, vejenu omer, y karet nefesh, ahí abonaba. Es decir, sobre los zedonot, abonot, una transgresión. ¿Qué significa una transgresión? Es un zadón. Es algo que se dice que se hizo a propósito. ¿Sí? Y ahí, sobre eso ya nos dice la Torá, que tiene caret el que va a hacer esto. Upeshaim, ¿qué son los peshaim, las rebeliones? Elu, Hamedadim, son las rebeliones. Vejenu Omer, y así también nos dice la Torá. Melech Moab, Bashabi, en Neviim, perdón. El rey de Moab se rebeló contra mí. Veomer, y también otro versículo. Az tifsha livna ba'etai. También así nos dice, es decir, que se rebeló el rey de Yehudá. Ahora, el versículo dice, Lejol Hatotam, por todos sus errores. Elu Ashegagot, esos son los errores por inadvertencia. ¿Sí? Viajenu Omer, y tenemos un versículo que lo apoya, y dice, Nefesh Kitejetab Bishgaga. La persona que hierra, que se equivoca, Bishgaga, por error. Entonces, ahora que va a expresar por los dedonot y las meradim, Bejoser Midbadea la Shegagot, es decir, ¿cómo puede ser que nos digan que primero va
a expresar sus errores, que son voluntarios, y luego sus rebeliones contra Hashem, y luego va a volver atrás y va a expresar sus errores involuntarios. Es decir, lo más grave que son los Peshaim, cuando se rebela contra Hashem. Y después viene las Abonot, es decir, cuando realiza algún tipo de transgresión voluntaria. Y lo más liviano es cuando uno se equivocó. Entonces debería empezar por lo más liviano e ir increciendo, pidiendo perdón pues, sobre ello. Ela, caja ya misbade. Entonces, la opinión de los sabios, ¿cuál es? Que así es como tenía que hacer el vidú y el Kohen Gadol. Hatati, primero dice R, luego dice Abiti, es decir, transgredí, y luego Pashati, es decir, me rebelé, lefaneja ani ubeti, ante ti yo en mi casa. Vejen, y así también, ve David, dice David Amelech, Hatanu imabotenu heevinu veishanu. Es decir, el mismo orden, primero está Hatat, luego está Avon, y luego está Irshanu. Vejen Bishlomo, y también dice así Shlomo, Uomer, Hatanu heevinu Irshanu, lo mismo. Vejen Ben Daniel Uomer, y también tenemos otra prueba en Daniel, Hatanu avinu veishanu umaradnu. Es decir, siempre se sigue ese orden creciente en cuanto a las transgresiones. Bien, vamos a ver, aquí está. De Daniel, muy bien. Ela Mau Sheamar Moshe, no sea Bon, va fecha, vejata. Dice, entonces, espérate. Moshe, ¿cómo es que fue que lo dijo en el otro orden? Que primero dijo Abón, las transgresiones, luego las rebeliones y luego los errores inadvertidos. Amar Moshe Lifnei Kadosh Baruj Hu, dice, no, tienes que entender la intención de Moshe. Dijo Moshe delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Beshash Israel Jotim, en el momento en el que por Israel se equivoca ante ti, Veosim Teshuvah, y luego hacen Teshuvah, Aselaem Zedonot Keshegagot, convierte sus abonot y peshaim en hataot. Por eso dice, Avon Vafesha Vejata. Es decir, para pedirle a Hashem que en el momento en el que el pueblo de Israel transgreda y después haga Teshuvah, que convierta eso, que era voluntario, en algo que es como si fuese involuntario. Muy bien. Amar Rabba Bashmuel, Amar Rab. Dijo Rabba Bashmuel, el nombre de Rab, alajá que libre Jajamim. La alajá se fija como los Jajamim, es decir, que hay que decir Hatati, Abiti, Pashati. En ese orden, de menos a más. Dice la Gemara Pshita, dice, pero espera, ¿qué me estás diciendo? Esto ya lo sé, es evidente. ¿Por qué? Porque Yahid de Rabim, Alaj que Rabim. Cuando hay una opinión individual y una opinión mayoritaria, la alajá se fija según la opinión mayoritaria. Mau de tema, es decir, responde la Gemara y dice, no, pero ¿por qué yo necesito decir que la alajá es así? ¿Qué es lo que yo podría haber empezado? Mau de tema. Istaber, Ta'amet de Rabbi Meir. Dice, el motivo de Rabbi Meir tiene sentido, porque a fin de cuentas, Moshe lo utilizó de Kaimale Kram de Moshe, porque él se apoyó en un versículo de Moshe Rabenu, Kamash Malan. Entonces ven y aprende de aquí que dice que la alajá es como Jajamim, que no, a pesar de que la opinión de Rabbi tiene sentido, la alajá se fija según la mayoría. Ahora, Ahu de Nahid Kamed de Rabba. Dice, aquel Shaliach Sibur que bajó a la Teba delante de Rabba. Bien, llegó Kippur, ¿sí? Y estaba en el Musaf, fue el Shaliach Sibur de Musaf delante de Rabba. Veabad que Rabbi Meir, y dijo en el orden de Rabbi Meir, es decir, primero dijo Abiti, Pashati, Hatati, ¿sí? A Marle le dijo Rabba al Shaliach, dice, Shabakta Rabbanan, Veabata que Rabbi Meir, dice, dejaste de lado a los sabios y hiciste como Rabbi Meir. A Marle le dijo Shaliach Sibur, que Rabbi Meir Sbirali, yo opino como Rabbi Meir que Dichtiv, como está escrito, Besefer Oraita de Moshe, como está escrito en la Torah de Moshe Rabenu, que él dijo, Abonot, Peshaim y Hataim. Muy bien. La halajá queda que es como Rabanán, Hatanu, Avinu, Pashanu, ese es el orden correcto. Muy bien. Ahora sigue la Gemara y dice, Tanu Rabanán, el Señor nuestro sabios en una veraita. ¿Cómo dice? Dice, Vejiper, es decir, venía a expiar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Becaparat de Barim, a que tú me da ver, dice, ¿acaso está hablando de que espiaba con las palabras?
Taomer, becaparat de barim, o enoela becaparat damim. Es decir, tú estás diciendo que hacía capará con las palabras o hacía capará cuando tiraba la sangre en el altar. ¿Qué es lo que marcaba esa expiación sobre el toro del Kohen Gadol? Dice así, Hane Anidan, Benemrakan, capará. Dice, fíjate, yo que estoy aprendiendo de una Gezerá Shabbat, es decir, de una correlación entre las palabras. Dice, Nemrakan, aquí está dicho la palabra capará. Y Besair, también está dicho, perdón, Benemar Lehalán, capará, y también está dicho más adelante capará, es decir, en cuanto al Sair, al animal que era enviado al desierto. ¿Sí? Ahora, ma capará ta'amurá Besair, igual que la capará, que la expiación que está dicha respecto a ese cabrito de Barim, únicamente es con palabras. ¿Por qué? Porque la sangre de ese animal no era tirada en el altar, se le echaba al desierto. La sangre nunca iba a expiar sobre el altar. Entonces, Afgan, capará, hamurá, bepar, de Barim. Entonces, también aquí, la capará que se dice aquí, también es una palabra, es una capará de palabras. Veim nafshechá lomar, y si quieres venir a decir que incluso, que es, perdón, y si incluso quieres preguntar sobre esta que es de la Shabbat, que no es posible aprenderla de ella. ¿Por qué? De todas formas, yo tengo otra prueba, te puedo traer una prueba de un versículo. ¿Por qué? Porque dice, Hareu Omer, Veikrib Aharón et para hatat asherlo, es decir, que va a ofrecer a Aarón el toro de expiación que es suyo, Vejiper Baado Ubeat Beto, y después de expiar por él y por su casa. Es decir, y después, ¿cómo termina el versículo? Veshahat et para hatat asherlo. Perdón, sí. Veshahat et para hatat. Es decir, primero dice, Vejiper Baado va a expiar por él y por su familia, y después dice, y degollará al toro. ¿Qué quiere decir? Que la capará no la hace la sangre, sino que la hace las palabras que va a decir, Adaim lo nishhatapar, todavía no se le hizo la shejita al toro, entonces no puede ser la sangre que expía. Entonces, explica la Gemara y dice, Mai, ¿qué quiere decir de repente que me digas, Imna Shehalomar? Es decir, yo te traigo la que de la Shabbat y me dices, y además te voy a traer otra prueba. Dice, Vejitema, que vienes a decir, Nelaf, Misaira, Nasebifnim, Shekaparato Benamim. Si quieres venir a aprenderlo, a lo mejor me podías venir a decir que se podía aprender del Sair, de el cabrito, que se ofrecía dentro de la Azara, uno se enviaba, pero el otro se quedaba dentro, y su sangre sí era llevada al altar. La de Omer, y sobre él está dicho Vejiper, ¿sí? Entonces, yo te voy a decir, está bien, pero en el versículo que yo te traje para reforzar, dice Vejiper y después todavía no estaba hecha la shejitá del animal. Por eso dice Veimna Shejá o Veimna Shejá, y si quieres otra prueba más, te traigo una prueba más contundente. Muy bien, seguimos en la página siguiente, unas cuantas líneas. En la página 37 que veremos mañana, nos dice así, dice Umenaim, sigue hablando sobre cuál es este texto que hay que decir para hacer la expiación. Dice, ¿y cómo sabemos que hay que utilizar el término Ana? Por favor, Hashem. Dice, Neemar Kan, Kapará, Benemar Lealán, Bejoreb, Kapará. Aquí está dicho Kapará, expiación, y también hay en Joreb, es decir, cuando el Moshe viene a pedir expiación por el becerro de oro, ¿cómo dice así? Dice, Male Alán, igual que en el monte de Sinai, cuando Moshe pide, dice, Ana Hata Am, por favor, este pueblo pecó. Afkan, ve Ana. Entonces aquí también, cuando vamos a hablar de los pecados, hay que utilizar la expresión Ana. Otra explicación de la Gemara, Umenaim. ¿Y de dónde sabemos que Bashem? Que hay que decir Ana Hashem y decir el nombre de Dios. Dice Neemar Kan Kapará. Aquí está dicho Kapará, expiación. Benembra Egla Arufa Kapará. Y está dicho en cuanto a la becerra que era desnucada, también Kapará. Recordamos este tema de la becerra desnucada, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando se encontraba un cadáver entre dos ciudades, se medía cuál era la ciudad más cercana y los sabios de esa ciudad tenían que ir y desnucar una becerra junto al río. Bien, y ahí también se habla de capará, caperná, ¿sí? Entonces dice, caperla meja Israel asher padita Hashem.
Es decir, en la Igla Arufá también se menciona el nombre de Hashem. Kaper hace expiación Hashem. Male Alan Beshem, igual que ahí se utiliza el nombre de Dios, Afkan Bashem. Aquí también hay que utilizar el nombre de Dios, que tenemos dos elementos, Ana y Hashem. Muy bien. Maravalle dijo a Valle, Bishlama Bejorev, Megla Arufalo y Alif. Dice, yo puedo entender que el monte de Joreb, es decir, Moshe, no puede aprender de la Igla Arufa, porque es posterior. Maide Haba, porque ya había pasado. El becerro de oro ya pasó. La Igla Arufa, Talif Mejorev. Dice, ¿por qué la Igla Arufa, esa becerra, por qué no aprendió de lo que dijo Moshe en Joreb? Que también tenía que decir Ana, Vejitema, y si me quieres decir Ajiname, que aquí también dijeron Ana, Beatnan, Koanim Omerim, Kaperla Meja Israel. Y los sabios que iban ahí decían, expía a tu pueblo Israel. Veilu Beana, loca amar. Pero ahí no mencionaban la palabra Ana. De aquí, la conclusión, ¿cuál es? Kashia. Efectivamente es una dificultad. No sabemos por qué los sabios en la Igla Arufá no mencionaban la expresión Ana para pedir perdón y mencionaban Ana y Hashem. Muy bien. Ahora dice, vamos a acabar hasta la Mishnah, dice, Veheno ni Maharab, es decir, todo el pueblo respondía detrás de él, dijimos Baruch Shem Kevod, etc. Dice así, trae la Gemara, el origen de esto. Tania, así se enseñó en una verità, Rabbi Omer, dijo Rabbi, Kishem Hashem Ekra, Habu Godel Elokenu. Así dice el versículo de Tehilim, en la Torá, en Sefer de Barim. Dice, cuando yo aclame o proclame el nombre de Hashem, voy a dar grandeza a nuestro Dios. Y que siempre que se pronuncie el nombre de Hashem, yo tengo que darle honor y kabod a Kadosh Baruj Hu, y por eso mencionamos Baruch Shem Kevod Malchuto. Amarla Moshe le Israel, le dijo Moshe al pueblo de Israel, cuando yo recuerdo el nombre de Kadosh Baruj Hu, Atem Habu Godel, es decir, vosotros darle grandeza a ese nombre. Ahora, como de la misma manera, Hananiah ben Ahi, Rabbi Yoshua Omer, Hananiah, el hijo del hermano de Rabbi Yoshua, dice, Zecher Tzadik Libraja. El recuerdo del Tzadik es para la bendición. ¿Cuál es la explicación? Amar Lahem, Naví le Israel, le dijo el profeta a Israel, Besha'a Shani Maskir Tzadik Olamim, cuando yo recuerdo a un Tzadik, a un justo, para siempre, Atem Tenu Berajá, vosotros vais a recibir Berajá. De ahí viene la expresión, Zecher Tzadik Libraja. Bien, hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy, Bezrat Hashem, que tengamos buenas noticias, una noche tranquila, Hizku, Beimzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.